Imagina que eres el CEO de Ford, GM o Volkswagen. Durante décadas tu modelo de negocio ha sido simple: diseñar autos en Detroit o Stuttgart, fabricarlos con mano de obra y componentes baratos de Asia, venderlos en todo el mundo y contar las ganancias. Pero en solo 5 años todo cambia. Los autos que tus clientes quieren ya no funcionan con los motores de gasolina que has perfeccionado durante un siglo, sino con baterías. Y esas baterías están controladas por un solo país. Un país que también controla los minerales dentro de ellas, las fábricas que las producen y cada vez más las marcas de autos que las venden más barato de lo que tú podrías. Esto no es un escenario futuro, está pasando ahora mismo. Y las implicaciones van mucho más allá de si conducirás un Tesla o un BYD. Estamos siendo testigos de un juego geopolítico donde las piezas son minas de litio, fábricas de baterías y cadenas de suministro automotriz completas, y el premio no es menos que el control del próximo siglo de transporte, energía y poder económico. El conflicto central es este. La revolución de los vehículos eléctricos no solo está transformando la industria automotriz, sino que está redibujando completamente el mapa económico global. La transición de motores de combustión interna a vehículos eléctricos representa el cambio industrial más grande desde que pasamos de carruajes tirados por caballos a automóviles. Y al igual que aquella primera transición, creó gigantes como Ford y General Motors y convirtió a Detroit en el corazón manufacturero de Estados Unidos, esta transición está creando nuevos ganadores y perdedores a escala global. ¿Qué está en juego? Estamos hablando de una industria automotriz global de $4 billones que emplea directamente a decenas de millones de personas. Estamos hablando de seguridad energética, dominio tecnológico y poder geopolítico que viene de controlar la infraestructura de la vida moderna. Cuando controlas el futuro del transporte, controlas las cadenas de suministro, el empleo en manufactura y obtienes una enorme influencia en las relaciones internacionales. Al final de este video entenderás cómo China construyó una ventaja insuperable en la cadena de suministro de vehículos eléctricos mientras Occidente dormía, por qué las potencias automotrices tradicionales como Estados Unidos, Europa y Japón están luchando por responder, y qué países inesperados se están posicionando como los verdaderos ganadores en este nuevo orden. Y quédate hasta el final, porque revelaré la vulnerabilidad crítica en el dominio de China que podría cambiarlo todo, y no es lo que piensas. Para entender cómo llegamos aquí, debes saber que el dominio de China en vehículos eléctricos no fue un accidente, sino el resultado de un plan estratégico ejecutado durante 2 décadas, mientras los fabricantes occidentales descartaban los VE como un mercado de nicho para ecologistas. A principios de los 2000, los responsables de políticas en China se dieron cuenta de algo profundo. Habían perdido la revolución del motor de combustión interna. Las empresas occidentales y japonesas tenían todas las patentes, todo el conocimiento y todo el dominio de fabricación de los autos tradicionales. Pero los vehículos eléctricos eran una hoja en blanco. No existía aún un Detroit de los BE, ni una Toyota de baterías. China hizo una apuesta calculada. Desde alrededor de 2009, Beijing empezó a invertir cientos de miles de millones de dólares en subsidios para BE, investigación en baterías y asegurando la cadena de suministro global de minerales críticos. Mientras esto sucedía, ¿qué hacían los fabricantes occidentales? Obtenían ganancias récord vendiendo SUVs y camiones con motores tradicionales y descartaban los IE como juguetes que nunca se popularizarían. Aquí es donde la estrategia se vuelve brillante. China no solo subsidiaba sus empresas automotrices nacionales, fueron hacia arriba, muy arriba. Aseguraron el control de minas de litio en Australia y Sudamérica, minas de cobalto en el Congo y plantas de procesamiento de tierras raras. Hoy China controla aproximadamente el 60% del refinado de litio mundial, 80% del refinado de cobalto y 90% del procesamiento de tierras raras. No son solo estadísticas impresionantes, son puntos de estrangulamiento. Sin estos materiales no se puede fabricar un vehículo eléctrico, punto. Y luego construyeron las fábricas de baterías. Empresas como KTL y BYD se convirtieron en gigantes globales en producción de baterías. Hoy, las compañías chinas producen alrededor del 75% de las baterías para BE del mundo. No solo dominaron la cadena de suministro, se convirtieron en la cadena de suministro. Pero controlar los materiales y las baterías es solo la mitad de la historia. China también creó el mercado interno de BE más grande del mundo mediante políticas gubernamentales agresivas. Impusieron cuotas de BE a los fabricantes, limitaron placas para autos de gasolina en ciudades importantes y ofrecieron generosos subsidios al consumidor.
Esto creó economías de escala enormes que los fabricantes occidentales simplemente no podían igualar. Aquí es donde la escala importa. Cuando BYD produce millones de BE al año, puede negociar mejores precios en componentes, invertir más en investigación y desarrollo y reducir los costos por unidad. Una empresa como Ford, produciendo una fracción de ese volumen, no puede competir en precio. BYD recientemente lanzó BE en Europa con precios 30-40% más bajos que modelos occidentales comparables con especificaciones similares o mejores. No es dumping, es la ventaja de la escala y la integración vertical. Esto nos lleva a una realidad incómoda. Empresas chinas como BYD, NIO y XPeng ya no son competitivas solo en China. Se están expandiendo a Europa, Sudeste Asiático, Sudamérica y explorando todos los mercados posibles. En 2024, BYD vendió más BE que Tesla a nivel global. Piensa en eso. Una compañía que la mayoría de estadounidenses desconocía hace 5 años es ahora el mayor fabricante de BE del mundo. Entonces China domina la cadena de suministro, la tecnología y cada vez más el mercado. El resto del mundo se da cuenta de que está atrasado. ¿Qué hacen? La respuesta está creando una carrera geopolítica como no se ha visto desde la Guerra Fría, y las consecuencias no deseadas ya se están saliendo de control. Cuando pierdes en una competencia estratégica, tienes 3 opciones: alcanzar al líder, crear nuevas reglas o levantar barreras. Los países occidentales intentan las 3 al mismo tiempo, creando un nuevo orden mundial fragmentado y caótico para la industria automotriz. Estados Unidos y la Unión Europea respondieron con aranceles masivos a los BE chinos. Estados Unidos implementó aranceles de hasta 100% en vehículos eléctricos fabricados en China, mientras que la UE aplicó hasta 45%. La lógica parece clara: proteger a los fabricantes nacionales y darles espacio para ponerse al día. Pero el problema es que construir una cadena de suministro de BE desde cero lleva 10-15 años y cientos de miles de millones de inversión. No se puede encender un interruptor y listo. Los países occidentales no tienen capacidad de refinado de litio, fábricas de baterías ni fuerza laboral entrenada. Incluso con aranceles, empresas como Ford y VW siguen comprando baterías a proveedores chinos porque no hay alternativa a gran escala. ¿Y los consumidores? Pagan el precio. Un BE promedio en Estados Unidos cuesta alrededor de $55,000, mucho más de lo que la mayoría de las familias puede pagar. Mientras tanto, si esos BE chinos entraran sin aranceles, tendrías opciones de $25,000 a $30,000. Los aranceles protegen a una industria que no está lista para competir, mientras excluyen a la gente común del futuro del transporte limpio que los gobiernos dicen querer. Pero aquí viene la parte interesante. Los mayores ganadores en la revolución de los BE no son China, Estados Unidos ni Europa. Son 3 países sudamericanos que pocos consideran: Chile, Argentina y Bolivia. Estos 3 están en el Triángulo del Litio, una región con aproximadamente 60% de las reservas mundiales de litio. Durante décadas fueron países pobres o de ingresos medios exportando materias primas por centavos, pero ahora el litio es oro blanco. Chile y Argentina ya son grandes exportadores, y Bolivia, el más pobre de los 3, tiene el mayor depósito de litio del mundo. Esto importa geopolíticamente porque tanto China como Occidente buscan ganarse a estos países. Empresas chinas han invertido miles de millones en proyectos de extracción de litio. Estados Unidos y Europa ofrecen infraestructura, alivio de deuda y transferencia tecnológica. Estos países sudamericanos de repente tienen influencia, algo que pocas veces habían tenido en la historia moderna. Pero hay un giro. Estos países están aprendiendo de los errores de los estados petroleros. No quieren solo exportar litio crudo, quieren subir en la cadena de valor. Bolivia, por ejemplo, exige que las empresas extranjeras construyan fábricas de baterías en Bolivia si quieren acceder a su litio. Exigen transferencia tecnológica y creación de empleo. Es un nacionalismo de recursos 2.0 que cambia completamente la dinámica de negociación. La consecuencia más profunda es que la industria automotriz global se está fragmentando en bloques competidores. Durante 30 años la tendencia fue hacia cadenas de suministro globales. Un auto podía tener motor alemán, electrónica japonesa, diseño estadounidense y ensamblaje mexicano. Todos se beneficiaban de la especialización y eficiencia. Ese mundo está terminando. Ahora surgen ecosistemas automotrices regionales: China para China y el sur global, Europa para Europa, Norteamérica para Norteamérica. Cada bloque intenta crear cadenas de suministro cerradas porque éstas se han convertido en asuntos de seguridad nacional. Esta fragmentación encarece todo y reduce la eficiencia. Las empresas deben construir instalaciones duplicadas,
La innovación se desacelera por menos intercambio de conocimiento, y los países en desarrollo que se beneficiaban de estar en cadenas de suministro globales ahora deben elegir bandos. Todo esto, los aranceles, la carrera por el litio, la fragmentación de cadenas de suministro, parece imparable. La ventaja de China parece insuperable, pero hay una vulnerabilidad crítica que nadie está discutiendo públicamente. Y si se explota, el cálculo geopolítico cambia de la noche a la mañana. Esa vulnerabilidad es esta. El dominio de China depende completamente de una cosa: la confianza de los consumidores en la tecnología china para productos que usas todos los días. Un vehículo eléctrico no es solo un auto. Es una computadora sobre ruedas, conectada a Internet, recopilando constantemente datos sobre a dónde vas, cuándo y qué haces. Es potencialmente hackeable. Es un tema de seguridad nacional disfrazado de producto de consumo. Y mientras aumentan las tensiones entre China y Occidente por Taiwán, comercio y tecnología, esa confianza se erosiona rápidamente. Los gobiernos occidentales ya discuten en secreto si los BE chinos deberían prohibirse por motivos de seguridad, no por aranceles o competencia, sino por datos y control. Si eso ocurre, la enorme capacidad de producción de China quedará inutilizada, sin acceso a los mercados más ricos del mundo. En resumen, la geopolítica de los vehículos eléctricos es en realidad la geopolítica del siglo XXI. Se trata de si el poder económico seguirá concentrándose en manos de quienes controlan la tecnología y los recursos, o si se fragmentará en bloques competidores. Se trata de si la globalización fue una fase temporal o permanente. Y se trata de si la transición hacia energía limpia será colaborativa o competitiva. Estamos siendo testigos del nacimiento de un nuevo orden económico. Y el vehículo, literalmente, es el auto eléctrico. El país que controla esta tecnología no solo controla el transporte, sino la plantilla para cómo las baterías alimentan hogares, cómo se almacena la energía renovable y cómo se electrifican economías enteras. La industria automotriz siempre fue el canario en la mina de la competencia entre grandes potencias. Y ahora ese canario envía una señal muy clara. Si este análisis cambió cómo ves los BE en las calles o los titulares geopolíticos, suscríbete al canal. Desglosamos la economía oculta y los movimientos de poder detrás de las noticias cada semana. Y aquí va mi pregunta. 5 años a partir de ahora, ¿qué país crees que habrá ganado más terreno en la carrera de los BE? ¿Estados Unidos con su política industrial